Lectura del libro del Evangelio de San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les queden perdonados los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios empieza a describirnos cómo era realmente el ambiente en que se encontraban los discípulos. De noche, las puertas cerradas y un gran temor los invadía. Pero Jesús llega y se presenta ante ellos. Y lo que ellos necesitaban, Jesús lo traía, y por eso Jesús llega y les dice: La paz esté con ustedes. Era lo que ellos necesitaban en ese momento. Por lo tanto, de estar temerosos, con angustia, cambia su estado de ánimo y se ponen contentos. Los discípulos se ponen felices al ver a Jesús y a escuchar sus palabras, porque Jesús estaba llegando en el momento justo, en el momento necesario. Ya habían pasado muchas cosas y Jesús se presenta en el momento justo. Cuando tú y yo hemos tenido problemas, cuando tú y yo hemos querido tener respuestas y no las hay, cuando tú y yo hemos querido salir de donde estamos y no sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde, y desesperamos. Pero Jesús llega en el momento justo. Jesús le va a hablar en el momento justo a tu hijo que no entiende, o a tu hija. Jesús se va a presentar y le va a dar la paz que necesita tu esposa en ese momento de angustia que está viviendo. Jesús le va a hablar en el momento justo y las palabras necesarias que necesita tu esposo para que tome con responsabilidad su papel como padre y cabeza de la familia. En el momento justo Jesús se presenta. Por eso tenemos que perseverar, porque Jesús llega cuando menos lo esperas. Y eso fue lo que les pasó a los discípulos. En el momento necesario se presentó Jesús, porque el miedo ya los había invadido. Más adelante dice que cuando los discípulos miran a Jesús, se llenan de alegría. Pero Jesús nuevamente les dice: La paz esté con ustedes. Parece posiblemente algo contradictorio o repetitivo. Los discípulos están asustados, temerosos, y Jesús les dice: La paz esté con ustedes. Cambia su estado de ánimo, se llenan de alegría, y nuevamente Jesús les dice: La paz esté con ustedes. Mire, hermano, no es contradicción, no es algo repetitivo, sino que Jesús les da a entender que no tienen que estar al límite del temor, ni al límite de la alegría. Cuando tú y yo perdemos la paz, lo más recomendable es que no hagamos nada, no tomemos decisiones, porque después nos vamos a arrepentir. Después nos vamos a arrepentir por qué dejamos el trabajo, por qué les gritamos, por qué golpeé, por qué hice tal cosa. Porque hay veces que no pensamos lo que hacemos cuando una persona se encuentra enojada y nos dejamos guiar por el sentimiento. Y muchas veces ese sentimiento no está conectado a la razón. Por eso tenemos que guardar la calma cuando estamos enojados. Entonces, cuando pierdas la paz de Dios, no hagas nada, porque son los momentos donde el ser humano comete el mayor número de errores. Pero también, cuando estemos contentos, tampoco prometamos nada. Tampoco digamos qué vamos a hacer, porque nuestras palabras van a ser huecas ante nuestros hijos cuando les estamos prometiendo algo. No prometamos nada, sino hay que cumplirlo. Más adelante, Jesús sopla sobre los discípulos, recordando aquel aliento de vida en el Génesis, donde había materia que no se movía y que mucho menos tenía vida. Pero con aquel espíritu que Dios infundió sobre ella, tuvo vida.
Y de ahí nació aquel ser, de allí nació aquel hombre llamado Adán, y tuvo aquel nacimiento a la vida. Al igual Jesús sopla sobre los discípulos, dándoles aquel aliento de vida. Los discípulos renacieron, y fue así que Jesús después los envía: vayan y perdonen los pecados, y aquellos que no se los perdonen no quedarán perdonados. Jesús, ante el medio de una tribulación, se presentó, pero ahora los envía, aunque sabía que allá afuera no iba a estar fácil, pero Jesús los envía, y la iglesia, los apóstoles, comienzan a tener otra vez vida. Si nosotros, hermanos, nos sentimos en este momento tristes, enojados, pidamos la paz de Dios. Pidamos la paz de Dios, es lo único que necesitamos en este momento. La paz de Jesucristo. Los problemas ahí están. La falta económica ahí está. Tu necesidad ahí está. Pero desgraciadamente la paz de Dios no la tenemos. Y es necesario que la tengamos para enfrentar nuestra necesidad. Es necesario tener la paz de Jesucristo para enfrentar los problemas. Porque así vamos a tener una visión diferente en la vida. Pero si nosotros tenemos la paz de Dios, los problemas nada más nos van a tambalear, nos van a golpear tal vez, nos van a hacer llorar, pero nunca nos van a derribar, porque la paz sigue dentro de nosotros, porque estamos peleando, porque estamos caminando, y porque sobre todo Jesucristo y su Espíritu está en nosotros, acompañándonos en nuestras guerras, en nuestras batallas. Pidamos al Espíritu Santo que nos llene de vida, que nos llene de alegría, que en nuestra casa se respire la alegría, la fraternidad, el amor, la armonía, lo que es realmente un hogar, y no simplemente una casa, un hogar, una hoguera, un lugar donde arda la unión, un hogar donde el hombre tome la responsabilidad como cabeza del hogar y haga su función. Una mujer que sostiene su responsabilidad, igual los hijos. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé vida, que nos dé la paz, que nos dé la tranquilidad para poder enfrentar las acechanzas del demonio. Hoy en día de Pentecostés, pidamos que se derrame el Espíritu sobre nuestros corazones, sobre nuestra familia, sobre nuestra colonia, sobre nuestro barrio. Y así nosotros poderle decir a nuestra familia: la paz de Cristo esté en tu corazón.